Buenos días. Hoy vamos a interrumpir lo que es el Apocalipsis y vamos a entrar en el capítulo 6, pero como tiene muchísimo de profecías y ya vamos a entrar en la parte bien fina de lo que es el famoso Apocalipsis, y hace falta referenciarse mucho con Daniel. Entonces decidí darles una buena base de Daniel, no de todo lo que es el libro de Daniel, porque es muy amplio, pero solo lo que tiene muchas referencias al tiempo del fin. Así es que, como un paréntesis, para que se pueda entender mejor todo lo que viene de Apocalipsis, porque nos vamos a estar referenciando. Incluso les voy a dar algunos tips o citas para que ustedes ya vayan empezando a armar ese rompecabezas. Vamos a comenzar con Daniel en este momento. Se encontraba en Babilonia, exiliado. Recordemos que el pueblo judío, pobre, ha sido exiliado ya dos veces seguro, por lo menos. Y en ese momento estaba como rey Nabucodonosor. Entonces tuvo un sueño y es muy parecido, cuando ustedes ven las historias en la Biblia siempre hay muchas que se parecen. Y en este caso podría ser muy parecido a lo que pasó con José, que el rey no tenía quien le interprete los sueños. Bueno, acá con Daniel pasó lo mismo. Este rey tiene un sueño que nadie se lo interpreta. Daniel le pide a Dios revelación porque él dijo que iba a matar a todos los sabios y demás, y como Daniel estaba en ese momento en un puesto clave, también lo iban a matar. Entonces él le pide a Dios revelación, Dios se la da. El sueño consiste en lo siguiente, se lo voy a resumir porque después viene una misión que sí la vamos a ver más en detalle y tienen los mismos reinos. La estatua tenía, dice Nabucodonosor, tenía cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslo de bronce, y las piernas y los pies de hierro mezclados con barro. Entonces, cuando le pregunta a Daniel, Daniel le dice, le resuelve lo que es el sueño, y le dice que esa estatua que vio están representando 4 reinos. El primero, la cabeza de oro, es el rey de Babilonia, que es un reinado fuerte y va a ser como el más importante. Después le sigue lo que es brazos y pechos de plata. Ese era el reino que era de menor importancia que Babilonia. O sea, no están en la misma, no están contemporáneamente conviviendo, ¿no? Unos suceden a otros. O sea, primero está el de Babilonia, cae, viene el Medo Persa y así. El de brazos y pechos de plata es el Medo Persa. Después sigue el vientre y muslo de bronce, que representa el reinado de Alejandro Magno. Ya después van a ver por qué digo todo esto. Y acá viene el cuarto reino, que es el que más especulaciones da y demás, que es porque justamente es el que va a estar cuando venga Cristo. Entonces, este es el reinado final antes de que venga Cristo a reinar. Y dice que tiene las piernas y los pies de barro y las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. Ahora vamos a ver qué pasa. Esto fue la interpretación del sueño del rey. Daniel salva su vida gracias a eso, a la de él y de sus compañeros. Pero más adelante Daniel tiene una visión. Es una visión de 4 bestias. Esto está en Daniel 7:2, no sé si lo quieren buscar. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, o sea, tuvo una visión, ya no era un sueño, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Este mar al que se está refiriendo en este caso Daniel es el mar Mediterráneo. Y cuando empieza a hablar da la sensación de que hay una primera estatua, después viene una primera bestia, después viene la otra, o sea, está hablando de lo mismo que pasaba con la estatua, no es algo que esté sucediendo en el mismo momento, sino que uno va a venir primero, después viene lo otro, y así.
Esta visión va a tener relación directa con la estatua. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia se corresponde con la estatua, la cabeza de la estatua de oro, que era el rey de Babilonia. Tenía la fortaleza terrestre, la visión estratégica, era un reino poderoso. Y cuando dice corazón de hombre es porque Nabucodonosor en un momento se vuelve loco, empieza a vivir como bestia, hasta que se convierte a Dios y Dios le da un nuevo corazón. Por eso dice, le dio corazón de hombre. Sé que estaría representando a Babilonia. Hasta ahí, todo bien. Después dice, he aquí otra segunda bestia. Presten atención a una palabra. Siempre no está diciendo que, por ejemplo, en el caso dice la primera bestia era como león, no dice que sea un león. Dice, era lo más parecido que Daniel encontraba. O sea, si lo tuviera que definir, no era un león, pero era muy parecido a un león. Siempre que la Biblia pone la palabra como, está hablando de algo que lo representa parecido, pero que no es lo mismo. O siempre en este tipo de casos, ¿no? Dice, era como es porque no es eso, pero es lo más parecido que se encuentra. Vamos a la segunda bestia. Dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, otra vez, no era un oso, pero era parecido, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. En varias visiones, cuando aparece el imperio medo-persa, justamente se lo pone como siempre un costado más alto que el otro. En este caso es el del oso, una parte más alta que el otro. ¿Por qué? Porque los medos eran más importantes que los persas. Entonces siempre es un reinado que está conviviendo, digamos, pero uno es más importante que el otro. Dice, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Esta bestia obviamente corresponde a la segunda parte de la estatua, que es la del pecho y los brazos. Después dice, lo de las 3 costillas son 3 reinos que conquista, que en este caso la historia prueba que fueron el reino de Babilonia, el de Egipto y el de Lidia. ¿Sí? Vamos a la tercera. Todo esto para que ustedes vean que todo lo que le profetizaron a Daniel pasó. Daniel existió más o menos, vamos a dar un aproximado, unos 600 años antes de Cristo. O sea, imagínense que Dios le dio visión de lo que iba a pasar y además del final de los tiempos. O sea, fue un privilegiado, realmente. Sigamos con la tercera bestia. Después de esto, mire, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia se corresponde con la estatua, con lo que es el vientre y el muslo de bronce. Y es el reinado nada más y nada menos que de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía como características muy definidas, muy bien, que él conquistaba, bueno, por eso se lo compara como, parecía un leopardo, porque el leopardo es mucho más estratégico que el león. Es muy ágil, y después dice que lo compara con un ave, porque tenía también la visión estratégica, podía ver todo el reino, o sea, tenía las condiciones para conquistar reinos de la forma en que lo hizo. ¿Por qué habla de que esta bestia tenía 4 cabezas? Porque en el final del reinado de Alejandro Magno, el reino de él lo divide en 4 gobernantes. Le da la autoridad a 4 gobernantes, pues dice 4 cabezas, son 4 reinos, pero que se desprenden de él. Y ahora sigamos. Ahora viene la parte más importante, la última bestia. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro,
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta es la bestia que más ha generado controversia. Si ustedes se les ocurre buscar las bestias de Daniel y ponen imágenes o algo, les va a salir que es el Imperio Romano. Es lo que más se ha generalizado. Pero no es así. Primero, esta bestia, como vamos a ver más adelante, si seguimos leyendo Daniel, van a ver que dice que este reinado se va a extender hasta la venida de Cristo. Entonces no podría ser el Imperio Romano, que ya desapareció. También hay una característica: todos estos reinos, ya sea el de Babilonia, el Medo-Persa o el de Alejandro Magno, se dieron una misma zona geográfica, ¿sí? Que es la que veía Daniel. Entonces este reino, este cuarto reino, también tendría su prioridad, su nacimiento ahí. No hay razón para pensar que justo ese se daría en otro lado. Por todo lo que muestra acá Daniel, daría la idea de que va en esa misma zona geográfica. ¿Qué está pasando? Entonces me dirán, ¿cuál es el cuarto reino? Ahora lo vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, esto sigue en Daniel, ¿no? Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miren esto. Acá está hablando una descripción de Dios. El otro día una de las personas de Caminar por Fe me pidió justamente una descripción de Dios, porque dice, me gusta saber cuándo oro, a quién le hablo. Entonces le pasé este versículo. Es como para que se lo puedan imaginar. Y siempre que se refiere a él, se refiere al anciano de días. Miren lo que es, ¿no? Dice, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. No sé si lo habían imaginado así a Dios, pero bueno, ahí hay una descripción. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Me voy a volver un ratito a lo que es la cuarta bestia, como explica cómo nace, ¿no? Dice que, acuérdense que la palabra cuernos, cuando se trata en visión y simbólicamente en la Biblia, está representando autoridad, reino, autoridad. Entonces, miren lo que pasa con esto. Dice que esta bestia tenía 10 cuernos, o sea, hay 10 autoridades. Acá nace un pequeño cuerno, es un cuerno pequeño, pero después va creciendo, va tomando preponderancia, al punto tal que dice que arranca a 3 reinos, o sea, hay 3 reinos que lo va a conquistar. Vamos a tener que estar pendientes cuando empiecen a pasar todas estas cosas, cuando algún personaje de estos empiece a conquistar así, porque nos va a estar dando la pauta que ese es el anticristo, porque este cuerno pequeño representa al anticristo. Y dice, bueno, y aquí que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Acuérdense que en varias partes dice que el anticristo se engrandecerá sobre toda cosa, o sea, hablaba grandes cosas. Sigamos ahora. Cuando dice que yo entonces miraba el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, seguimos hablando de, acá es el anticristo, ¿no? Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Este reino es el que va a ser quitado cuando Cristo venga. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.
Esto de cierto tiempo, porque cuando venga Cristo, las naciones van a existir, porque dice, todavía hay una fiesta que se va a seguir celebrando, que eso lo vamos a ver, bueno, cuando pueda darles la siguiente clase, pero digamos, van a reinar sobre va a estar la autoridad de Cristo, van a seguir conservando su constitución geográfica de nación, pero la autoridad la va a tener Cristo, por eso dice que se le va a dar dominio hasta cierto tiempo. Acá, bueno, el cuarto reino, ya sabemos, ya se lo dije, se lo combatió Jesucristo. Miraba yo en la visión de la noche, sigue Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y les fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Acá claramente habla ya del reinado milenial, o sea, de Cristo coronado. Pero, ¿saben lo que es curioso? Pues dice, Daniel más adelante dice, acá se me turbó el espíritu a mí, porque para Daniel, Adonai es solo uno, o sea, él era judío y hasta ese momento, la frase que yo no la puedo decir en hebreo en este momento, se me borró, pero significa Adonai solo uno es. Entonces para ellos era uno solo, el concepto de Trinidad no existía, y era la primera vez que veía a alguien que tenía como la misma autoridad, compartía el reino con Dios, pero no era Dios, o sea, para él estaba turbado, porque era algo, él ni siquiera... Cristo había venido todavía por primera vez a la tierra, entonces para él era algo que no entendía, no lo podía comprender. Nosotros ahora porque vemos toda la historia completa, pero él no tenía idea quién era Jesucristo hasta ese momento, pero se dio cuenta que era alguien que tenía la misma autoridad del Padre. Y fíjense que como el Antiguo Testamento ya está referenciando muchísimo de Cristo, de su venida, del arrebatamiento, que ahora lo vamos a ver. Cuando dicen que hay cosas que son solo el Nuevo Testamento, no, el Antiguo Testamento está dando mucho testimonio de Jesús, mucho. Se me turbó el espíritu, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias, como les decía, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En el versículo anterior hablaba de la segunda venida de Cristo y acá en la consagración del reinado milenial, vieron que dice que nosotros reinaremos con él. Y después de cómo este rey, el de Jesús, no se va a acabar nunca más, va a ser eterno. O sea, van a haber otros procesos, qué sé yo, pero él va a quedar como para siempre. Nunca más ya la bestia va a tener dominio preponderante. ¿Hasta cómo van? ¿Se entiende algo? ¿Sí? ¿Está bien? Sigamos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. La cuarta bestia le intrigaba mucho a Daniel, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, acuérdense, los 10 cuernos, 10 autoridades, y del otro que le había salido, ese cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra, presten atención a esto, guerra contra los santos y los vencía. Tiempos finales, sin lugar a dudas, hasta que vino el anciano de días. El anciano de días está hablando de Dios. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Qué más decir aquí, no? Sin palabras. Vieron cómo Daniel referencia todo. Es más fácil entender Apocalipsis. Aparte hay muchas cosas que figuras que se las quería nombrar porque tienen mucha relación después con lo que viene Apocalipsis. Entonces le va a ser más fácil
figurarse una idea. Y ahora vamos a las 70 semanas de Daniel. Son muy conocidas porque, ¿qué pasa? Todos estamos esperando la última semana, que la última semana es la que va a pasar todo. Pero vamos a ver, les voy a explicar toda la profecía detallada hasta llegar a las 70, que es la que estamos esperando todos los cristianos. Cuando Daniel oraba, Dios le responde porque él siempre estaba pensando en Jerusalén, en su pueblo. Era una persona que, por lo menos por lo que se veía ahí, casi siempre oraba tenía ese sentimiento, ¿no? por su pueblo. O sea, por más que él había sido exiliado y todo, nunca jamás había olvidado Jerusalén. Él oraba siempre por Jerusalén y demás. Entonces él quería verla restaurada, él quería. Entonces Dios le manda un ángel que le dice esta profecía. Dice, está en Daniel para el que lo quiere buscar, 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Presten atención a eso porque hay mucha gente que después confunde. A él está hablando al pueblo judío y la ciudad santa es Jerusalén. O sea, esa profecía es así, ahí. Digamos, es el territorio donde van a suceder cosas. Dice, y presten atención a todo esto, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos, Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Acá él le dice el ángel, vamos a empezar a repartirlo, le dice que son 70 semanas en total las que están determinadas para el pueblo, para la restauración total de Jerusalén y del pueblo y de todo en realidad. ¿Qué pasa? Se dividen y vamos a ver ahora que esta última no está consecutiva. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Quiero hacer una aclaración acá. Cuando no entiendan las 7 semanas como semanas de 7 días. Hay un tema también con el hebreo, que semana por su significado, pero para que a ustedes les quede claro en la Biblia dónde está sentado lo que les voy a decir. Tienen que ir a Levítico 25:8 y dice, y contarás 7 semanas de años. O sea, no son las semanas que nosotros tendríamos en la cabeza de lunes a domingo, digamos. Cada día está representando un año, entonces son 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Esta primera semana que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Quiere decir 49 años. 7 por 7, 49 años. Bien, recordemos que los judíos habían sido exiliados. Ahora se los voy a contar, pero el rey Ciro firmó un decreto para que ellos vuelvan. Entonces ahí empieza como esa restauración. Después dice, ahora los voy a explicar abajo a todo. Después de eso son esas 7 semanas. Después dice, habrá 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, por un lado. Y después de la semana 62 se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Presten atención a lo que sigue. Y por otra semana, esa es la semana final que estamos esperando nosotros, confirmará el pacto con muchos, va a ser pacto de paz. A la mitad de esa semana, una semana tiene 7 años en este caso, entonces a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya vamos a ver todo esto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a empezar yo se las voy a contar a las 70 semanas resumidas, pero como para que se entienda bien. Ya entonces aclaramos que en este caso las semanas son de 7 años. Dice, vamos a empezar las 7 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Esto se cumplió cuando el rey Ciro, que fue elegido por Dios para cumplir esta misión, si lo quieren buscar en rey Ciro aparece en Isaías, aparece en Esdras, en Crónicas, firma un decreto que permite no solo volver a Jerusalén a los judíos exiliados, sino reconstruir el templo. Miren lo importante que fue. Entonces esto ocurre en la semana de los 49 años, las primeras 7 semanas. Vamos a la segunda parte de la profecía, las 62 semanas. Dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Acá luego aparece como la reconstrucción de todo esto pasa en este periodo, ¿no? Que serían 434 años, 62 semanas por 7, 434. No saqué la cuenta. Bueno, lo sacamos rápido. 2 por 7, 14. 434. Está bien, está perfecto, 434. Entonces, en estos 434, aquí aparece la reconstrucción, aparece el Mesías, el ungido como santo de los santos, que decía al principio, por medio del bautismo. Es muerto, mas no por sí, porque fue crucificado. Y con el rasgado del templo, que significa una nueva etapa. El acceso, que Cari siempre se los recalca, el acceso a la presencia divina para todos los que en él creen. Ese rasgado de templo representa la reconciliación de Dios con la humanidad. Este periodo marca las 62 semanas, que bueno, acá lo había anotado, los 434 años. Acá aparece, y acá viene un receso. ¿Por qué? Porque el pueblo judío otra vez es expulsado por los romanos. Entonces es exiliado de nuevo. Entonces, para que se cumpla esta profecía, el pueblo judío ya tenía que volver a estar en escena. Así que ahí se interrumpe el conteo y nos va a estar quedando, hay una etapa de transición hasta la última semana, que es la que estamos viviendo nosotros, ¿sí? El pueblo, como les contaba, fue exiliado el pueblo por los romanos, para nacer de nuevo, para que empiece esta profecía a cobrar vida, tiene que volver a escena Israel, al centro de escena. Israel vuelve al centro de escena el 14 de mayo de 1948, tal como se predijo en Isaías. Se hará nación en un día, y eso es lo que sucedió con Israel. Israel se crea con ese apuro un poco para proteger al pueblo judío de genocidios como el que fue Hitler, ¿no? Yo esto ya lo había mencionado, pero bueno, Mateo 24, del 32 al 34, lo que se compara a Israel con la higuera, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el verano está a las puertas. De cierto os digo, o amenamente digo, como dicen, ¿verdad?, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recordemos que una generación, según el Salmo 90:10, tiene o 70 días para una persona normal y 80 para los más robustos. Yo les comentaba que por todo lo que es el proceso de Israel y como siempre están las 70 semanas, me inclino más a pensar que en vez de sumar 80 años, con 70 sería como porque todo lo que es para Israel son 70, más allá de saber que el número 7 siempre serían 7 ciclos de 10, está representando un ciclo completo para Dios, ¿no? Y en lo que empieza, lo termina. Nos vamos a la famosa última semana. Y esta última semana es donde va a pasar todo. Todo lo que no pasó en todo este impas, nos va a pasar todo junto. Acá aparece el anticristo. Y está presente este último cuarto reino. Como les decía, no coincido con que sea el Imperio Romano. Realmente no está presente hoy, no veo ninguna razón, no sé por qué
no sé, quizás, bueno, ahora también es un poco más fácil verlo porque ya estamos en tiempos finales de que el Imperio Romano es. Hay una corriente que habla de un imperio que se está dando en esa zona y que está cada vez haciendo más peso. Y ahora vamos a ver con las escrituras que realmente hay mucha probabilidad de que sea. Y que es justamente una de las religiones que menos conoce de Cristo. Y es el Islam. Por eso no era una bestia que se la pudiera comparar con las otras, no era un reinado como lo conocían, un rey, acá hay un espíritu religioso del anticristo, y si hay que elegir, o sea, realmente el Islam se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Miren cuando yo le hablaba del orden de Dios, y acá hay unos versículos de Daniel que son muy claros cómo se va a oponer a todo. Así es que digamos, hay muchísimas probabilidades de que sea ese, porque su espíritu realmente va, y cada vez, no sé si ustedes saben, pero está como aumentando en todos los países la cantidad de mezquitas incluso ya se ha dado fusión con pastores, con cosas, inventaron el Crislandia o cosas así, el Crislam, perdón. Realmente es increíble con la fuerza que está prendiendo el Islam. Acá vamos a ver la segunda semana, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Presten atención a esto, ¿qué pasa? Siempre, cuando en el Antiguo Testamento, siempre para expiar los pecados, estaba el templo y había una sala especial donde había que sacrificar animales, ¿no? Pues era por la sangre. Después con nosotros, cuando vino Jesús, fuimos eximidos de eso, pero el judío que no cree en Jesús o aquel que no cree, piensa que todavía tiene que seguir haciendo sacrificios. Lo que pasa es que se destruyó el primer templo, se hizo de nuevo el segundo, se destruyó el segundo, los judíos no tienen ese lugar donde ir a hacer sacrificios. Por esa razón es que se interrumpieron los sacrificios. En el caso de ellos, no como nosotros que lo hacemos porque sabemos que Cristo, la sangre del Cordero, fue la que nos redimió. ¿Qué pasa? Se va a volver a levantar un tercer templo. Yo no coincido para nada con los que dicen que es un templo espiritual y ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando vuelva a su escena, el anticristo en algún momento hará, y en algún momento va a ser, yo creo que también como él siempre es la imitación de Jesús, va a decir que como está él ya no hace falta, vaya a saber, porque siempre está imitando a Jesús, pero va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que les quiero contar es una noticia como muy fresca de Israel, porque todos ya sabemos que el templo, lo único que les impide construirlo es que no tienen el lugar. El templo no puede ser hecho en cualquier lado del tercer templo, tiene que ser donde históricamente fue construido por primera vez, por segunda vez. ¿Qué pasa? Y ahora está, adivinen quién, han tomado el lugar, el Islam, con la cúpula dorada. Vieron que ustedes ven Israel y que hoy, increíblemente, pero el emblema es la cúpula dorada, que es el Islam. O sea, vos ves la foto y en vez de ver algo de Cristo, ves el Islam, o sea, ves la cúpula dorada. ¿Qué pasa? Los judíos tienen todo, ya han preparado los sacerdotes, tienen hasta la última piedrita, hasta el último utensilio, todo para construirlo. No tienen el lugar, el Islam no les da el lugar, o sea, se ocupó ahí y no se los da. Pero ahora a ellos se les ocurrió una idea. Esto es muy reciente, pasó una noticia hace un par de semanas más. Se les ocurrió hacer un altar móvil donde van a ir a hacer sacrificio. Entonces, como ellos pueden ahora subir a la explanada, antes ni siquiera se les permitía, ahora pueden subir, dice, bueno, no hagamos el templo, pero hagamos el altar para hacer los sacrificios. Estemos atentos a eso, porque yo no sé si va a reemplazar o no. Hasta este momento siempre esperábamos sí o sí la reconstrucción del templo, pero esta noticia me sorprendió un poco, porque puede ser que también pare el sacrificio y la ofrenda de un altar móvil. No se sabe. Se los comento porque me llamó mucho la atención y es una noticia como muy fresca. Bueno, volvemos a lo que les decía. Él hace un pacto por 7 años, pues por una semana. La hace con este personaje va a venir promoviendo la paz. Sobre todo va a hacer la paz con los países que tienen que ver con Israel, ¿no? Que es lo que más importa para la Biblia. O sea, él va a venir a brindarle supuesta paz a Israel con sus enemigos.
de una manera imprevista, a los 3 años y medio dice que quiebra ese pacto. Y bueno, acá dice, va a venir el desolador, y en algún momento, ya después de esa parte ya empieza todo el desenlace previo final a que venga Cristo, ¿no? Vamos a ver lo que dice Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Va a ser algo que va a ser repentino porque nadie, después de 3 años y medio, si esta persona empezó a ofrecer paz y aparente, y después de 3 años y medio todo estuvo más o menos tranquilo y de golpe aparece algo, él se empieza a mostrar cómo es y ahí empieza la persecución a los judíos. Porque todo esto que él hace es un cebo para atraer a los judíos, y cuando se den cuenta van a tener al enemigo muy cerca y van a tener que huir, tal como lo dice Jesús, que dice cuando lo vean sentado en tal lugar, o sea, cuando vean a la abominación desoladora de la que habló Daniel, no miren hacia atrás, huyan, oren para que no sean Shabbat, porque sería muy difícil en Israel huir en un día sábado, en un día de reposo. Oren por las mujeres que estén embarazadas o con niños, porque va a ser realmente muy, muy fuerte. El proceso de Israel es muy fuerte en el final de los tiempos, es uno de los más fuertes. Vamos a ver qué dice Daniel 7:25. Todo esto lo que los estoy llevando a lo que va a ser esta última semana. Fíjense esto, vamos a prestar atención. Dice, y hablará, esto se está refiriendo al anticristo, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta, presten atención a esto, tiempos y medio tiempo. Tiempos 1 año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Es decir, también se nos hace referencia a los 3 años y medio. O sea, esta persona va a tener una autoridad total y va a empezar a perseguir 3 años y medio. ¿Qué pasa con esto? Cuando dice pensar en cambiar los tiempos y la ley, yo no sé si ustedes conocen cómo es el tema del Islam. Como yo les decía, es el que menos, de todas las religiones más o menos tiene una idea de quién es Cristo. Pero el Islam es el que más lo niega. Es más, hay una teoría que dice que como que en vez de morir Jesús murió un doble. O sea, he escuchado un montón de cosas. Pero, por ejemplo, se cambiará los tiempos, la ley. Para ellos el día de reposo es el día viernes, no el sábado. También cambian un montón de temas en la dieta. Bueno, el Corán viene como a contrarrestar todo lo que dice la Tanaj, que sería el Antiguo Testamento. Todo, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios es atacado así, tac. Vamos a ver, miren todo lo que dice Daniel 12 sobre el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Presten atención que en el final de los tiempos, cuando haya batalla, va a venir también, como también todos estamos hablando de que hay una batalla espiritual, ¿no?, entre el bien y el mal, el que va a venir a defender al pueblo de Israel es Miguel, se va a levantar, ¿no? Miren como también acá está hablando del arrebatamiento. Dice, muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Todas las cosas que va hablando ya Daniel del fin de los tiempos. Y acá hay una parte interesante, dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjense que cuando Daniel recibe esta profecía, tantos años antes de Cristo, a él se le da la orden de no comentarlo, ¿sí? Nosotros tenemos el privilegio ya de verlo, pero en ese momento estas palabras no fueron dadas.
Y en cambio, cuando ya Juan, 90 años después de Cristo, recibe todo el mensaje divino del Apocalipsis, ahí sí se le permite hablar. Pero van a ver toda la correspondencia, ¿no? Tantos años, ¿no? Uno estamos hablando de 600 antes de Cristo, el otro 90 después de Cristo, y están hablando de lo mismo. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Estamos hablando de libertar al pueblo de Israel, del arrebatamiento, de la justicia, etc. Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos, escuchen esto, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que también les está hablando de estos famosos 3 años y medio, que son los últimos para el fin. Y dice, y miren lo que dice acá, y esto va a suceder cuando, dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Es decir, cuando el pueblo judío retorna a Israel. Vieron que ya es una profecía que la estamos viendo cumplir delante de nuestros ojos, porque si ustedes pueden ver el tema de migraciones, van a ver la cantidad de judíos que en los últimos años han vuelto a su tierra Israel. Eso es increíble. Toda esta última semana yo les voy a dar ahora tips con algunos otros versículos de Apocalipsis que nosotros todavía no vimos, pero como para que ustedes ya vayan empezando a familiarizarse. Apocalipsis 11:2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué pasa acá? Acá les cuento un poquitito de historia rápido del templo, ya después lo vamos a ver bien. El templo de Israel, como siempre los musulmanes se caracterizan mucho de usurpar los lugares de los templos de otro y poner una mezquita. Bueno, obviamente los judíos son el centro de su atención, así es que pusieron la mezquita creyendo que la ponían en el lugar exacto del templo, de donde fue. Pero ¿qué pasa? Los judíos y quienes tienen los planes originales saben que esa cúpula no está justo en donde se construyó el templo, sino que está justo en el patio del templo. Por eso acá coincide con eso que dice: el patio no lo midas porque ha sido dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos piensan que tienen el ingreso y no, están en otro lado que nada que ver. Eso fue una de las cosas que hace nuestro Dios, ¿no? Claro que se confundan así. Y dice que ellos, los gentiles, quienes tomaron el patio, se hollarán la ciudad santa 42 meses. Por eso también tiene sentido que sea el Islam una de las religiones que más esté preponderante, o que sea la más absorbida por el anticristo, la más proclamada, no sé, porque fíjense esa profecía, dice, está dada a los gentiles, y cuando llegue el momento, esta última semana, dice, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que 42 meses son los famosos 3 años y medio, que lo podemos tener como tiempos y medio tiempo, 42 meses, o ya van a ver también 1260 días. Bueno, no sé, se lo voy a contar después. Vamos a Apocalipsis 12:6. Y dice acá: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten, escuchen esto, por 1260 días. Son los 3 años y medio. La mujer representa a Israel. Los 1260 días, estamos hablando de nuevo de los 3 años y medio. ¿Qué pasa acá? Cuando yo les digo 3 años y medio, ustedes no lo piensen con el calendario gregoriano, porque esto está sobre el calendario lunar hebreo, y el calendario hebreo lunar es perfecto, o sea, tiene 30 días, son 12 meses de 30 días perfectos, no tiene como nosotros que tenemos 31, 29, no, son 30 días perfectos. Por eso los 1260 días te dan los 3 años y medio justos, ¿sí? Y dice que la va a sustentar, o sea, recordemos esto, el anticristo viene, firma un pacto de paz, a los 3 años y medio empieza a perseguir a los judíos tienen que huir, huyan al desierto, le dice Jesús.
va a ser sustentada por Dios por 1260 días, o sea, Dios los va a proteger. La ira del anticristo va a aumentar cada vez más, porque los va a perseguir, Dios los va a proteger, o sea, y dice que después de ahí va a hacer guerra contra los santos, ya lo vamos a ver cuando sigamos con el estudio de Apocalipsis. Pero acá les voy dando todos los tips de todo lo que va a pasar en esta última semana, es lo que va a pasar todo junto. Vamos a un Apocalipsis 12:14. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Seguimos hablando de lo mismo, de los 3 años y medio y de cómo está protegido Israel. Vamos a Apocalipsis 13:5. También se le dio boca, esto está hablando del anticristo ahora, ¿no? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. ¿Vieron cuando dice que el cuerno hablaba grandes cosas? Bueno, aquí en Apocalipsis 13 vuelve a hacer mención. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, otra vez, 3 años y medio. Ahí te está hablando todo lo que va a pasar en el final, cuando él quiebre el pacto. Respecto del anticristo, en Daniel 11:37, entre que habla de Antíoco en la historia es lo más parecido que vamos a ver al anticristo. Es la imagen más parecida. Este va a ser mucho peor, por supuesto, pero hay una clara referencia de lo que fue Antíoco, que realmente fue una persona que se oponía mucho a Dios en todo. Del carácter del anticristo, vamos a hablar en Daniel 11:37, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre toda cosa se engrandecerá. Ahí en Apocalipsis también lo vamos a ver cuando habla de, más o menos da a entender una sola religión, dice eso, que se hará a Dios sobre toda cosa, o sea, no va a haber nada más importante que él. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, a Dios que sus padres no